Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, culturas en movimiento. Con mi invitado nos encontramos en esta posición que representa la unidad en la diversidad, que representa también un abrazo virtual y solidario y que a la vez es el tema de la campaña del Día Internacional de la Mujer 2022, donde decimos no a la injusticia, no a la desigualdad, no a los estereotipos y no a cualquier tipo de negatividad que se ponga en nuestro camino para no darnos la oportunidad de ser personas y seres humanos de una gran familia global. Nuestro invitado número 200 de esta serie, que tenemos que aplaudirle porque ya vamos camino a otra secuencia, los 200, es un músico, es un educador, es una persona que ha viajado por el mundo con sus ritmos, aprendiendo, compartiendo, celebrando y a la misma vez dando optimismo y esperanza. Su nombre es Miguel Crespo y él viene de Colombia. Así es que le damos la más cordial bienvenida a esta serie. Hola Miguel, ¿cómo estás? Wani, buenas noches. Muy grato pues estar acá contigo. Gracias por la invitación también. Y bueno, qué bonito compartir contigo en esta ocasión después de mucho tiempo. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación para que nos cuentes un poquito de tu vida, tu carrera, tus aspiraciones, tus inspiraciones, qué ha pasado en estos años y qué es lo que tienes preparado para el 2022. La pregunta número uno es, ¿quién es Miguel Crespo? Ok. Bueno, Miguel Crespo, colombiano, percusionista, ya con más o menos unos 32 años de carrera artística, siempre básicamente enfocado en la percusión. Mis inicios, pues obviamente fue en la percusión latina, experimentando un poco, pues obviamente los ritmos, pues obviamente colombianos, cubanos, puertorriqueños. Y en todo este proceso, digamos que siempre ha habido como un interés permanente de investigar, de aprender sobre otros géneros, sobre otros estilos, diferentes técnicas con respecto también a los instrumentos de percusión. Y bueno, pues en los últimos años, digamos que en los últimos 22 años me he especializado en la percusión de Medio Oriente. Entonces, como en esa búsqueda de diferentes corrientes y diferentes instrumentos, pues hace más o menos 22 años me encontré con este instrumento y bueno, me he dedicado pues a investigarlo, a estudiarlo y obviamente pues en los últimos años también a enseñarlo. Miguel, cuando tú hablas de la percusión, porque tal vez algunas personas que ven esta serie se preguntan cómo se define ser percusionista. Ok, bueno, básicamente digamos que el estilo musical percutivo tiene que ver específicamente, obviamente, con los tambores, con los instrumentos de golpe, básicamente, que en algunos casos, obviamente, se utilizan, pues, obviamente las manos, a veces también apoyado un poco por palos o baquetas. Y digamos que es un instrumento básicamente universal, tal vez de los instrumentos más antiguos que existen, aparte de la voz. En todas las culturas básicamente los encontramos con diferentes características y obviamente digamos que a nivel digamos que musical y terapéutico también, digamos que la misma percusión, digamos que nos ayuda como una actividad que genera bienestar, ¿sí?
En muchos casos también, digamos que la misma percusión nos ayuda a estimular el cerebro, desarrollando muchas veces la concentración, la coordinación, la memoria. Y bueno, en estos tiempos tan difíciles y tan diferentes, no solo la música y específicamente la percusión también nos reduce un poco la ansiedad, el estrés. Entonces, digamos que es una actividad pues bastante interesante, aparte de ser una actividad musical, pues obviamente es una actividad no solo musical, sino también lúdica, ¿no? Muchas veces, porque muchas veces la gente se interesa muchísimo por los instrumentos y muchas veces específicamente más por los instrumentos de percusión. Ujú. Entonces, digamos que en mi caso, pues vivo muy agradecido también con la música y con la percusión, porque eso me ha llevado a conocer grandes personajes, no solo de la música, me ha llevado a viajar, a compartir con muchísima gente, con grandes maestros que yo nunca imaginé poder estar en escenarios, digamos, compartiendo con muchos maestros que admiro y que admiraba, y que siempre los veía por allá como bastante lejanos y por cosas de la vida, digamos que he tenido la oportunidad de poder con los años conocerlos y con los años tener la oportunidad muchas veces de tocar con ellos. Entonces también ha sido una experiencia muy interesante, fascinante y también muy grata en mi vida. Miguel, cuando mencionaste el tema de la percusión y su origen ancestral, donde hablamos de los grupos tribales, de donde todos somos realmente originarios, el tambor se utilizaba como un medio de comunicación, Ujú, ¿verdad? De una forma de conectar a las personas de una comunidad a otra. O también se utiliza con el propósito de establecer conexión con los ancestros, ¿verdad? ujú, O exactamente. también se utiliza con el propósito de contar historias de los pueblos. Hablemos de ese origen antropológico y social de la percusión, que es muy poderoso. Como ya mencionabas, el tambor es posible que estuviesen antes que la voz, porque ya habían pedazos de madera o productos en la tierra, ¿verdad? Que luego el ser humano descubre que emiten sonidos. O incluso cuando las ramas de un árbol se pegan entre ellas o aparecen algunos elementos naturales que crean sonidos, Ujú. estamos hablando de percusión. Cuéntanos un poquito qué piensas sobre esto. Sí, no, igual, obviamente, si nos devolvemos un poco en la historia, digamos que el hombre, pues primitivo, no solo se preocupó por los sonidos que escuchaba de la naturaleza, sino también por reproducirlos con instrumentos que a través de miles y miles de años se han venido desarrollando, evolucionando. Digamos que obviamente, como hablábamos específicamente de los instrumentos de percusión, no solo hablar de los tambores como tal, porque inicialmente también, digamos que todo surge un poco del golpear, de chocar, ¿cierto? De chocar los huesos en la antigüedad, de chocar las piedras y obviamente de las palmas, exactamente. Entonces, eso es muchas actividades, inclusive cotidianas, digamos que no solo dan muestra un resultado percutivo, obviamente inspirado también no solo en los sonidos de la naturaleza, reproducido también en diferentes formas con respecto a los instrumentos, de diferentes composiciones, en la actualidad, bueno, de metal, de madera, de hueso, de ahora pues obviamente de materiales sintéticos. Y también muy ligado a la percusión, pues obviamente están los rituales, porque siempre digamos que el tambor anteriormente, digamos que se utilizaba absolutamente para todo, para celebrar el nacimiento, para celebrar la lluvia, para celebrar la cosecha. Ligado también a esto, digamos que surgen también los ritmos, porque los ritmos, digamos que surgen también de actividades cotidianas.
como moler el café, lavar la ropa. Muchas veces se generan secuencias rítmicas. Entonces de ahí también surgen muchos ritmos que a través de muchos años han ido evolucionando, otros han desaparecido, también otros instrumentos han desaparecido. También digamos que otra forma también de conseguir dentro de la parte percutiva los ritmos es teniendo en cuenta, por ejemplo, algunos movimientos de animales. El galopar de los caballos genera una secuencia rítmica. Entonces, esas secuencias cíclicas, ¿sí? Van generando los ritmos que se van transformando y obviamente han existido por muchos años y hasta nuestros días, ¿no? Y todavía se siguen creando diferentes estilos y células rítmicas. El corazón es la parte vital de la vida y el corazón es ritmo, El ritmo, exactamente, ¿verdad? el latir, Y exactamente. el corazón establece también ciertas dinámicas que el ser humano suele olvidar y que el Ujú, ser humano a veces se distancia y de ahí vienen los ataques cardíacos, ¿verdad? Porque ujú, realmente el latido del corazón tiene cierta cadencia, cierta fuerza, cierto tiempo, ¿verdad? Que como ya mencionabas, todo va conectado con el entorno, con el medio ambiente, con las relaciones interpersonales, con las relaciones internacionales, todo tiene que ver con todo. Cuéntame un poco de cómo tú como persona te has visto favorecido con el ritmo, con ser un músico de, específicamente de la percusión. ¿Cómo te hace sentir? bueno, pues a mí realmente, digamos que para mí la actividad es una actividad gratificante porque realmente hago lo que me gusta. Eso es lo más importante, yo creo. En algún momento de la vida comencé, o sea, pensé, digamos que llevar mi vida o mi carrera profesional por otro lado, porque comencé a estudiar administración de empresas. Y por cosas de la vida, pues obviamente, pues yo ya estaba tocando, estaba aprendiendo y llegó un momento en que yo dije definitivamente, o sea, la administración no es lo mío. Yo quiero hacer música y quiero dedicarme como músico, ¿sí? Entonces eso fue un cambio radical en mi vida, pero fue algo que realmente quise hacer porque era lo que yo quería, era mi pasión o es mi pasión. Y de ahí en adelante, pues obviamente he estado enfocado en siempre en aprender, en investigar y en ese sentido, pues como te digo, me siento muy agradecido con la vida y feliz realmente de específicamente de hacer lo que me gusta, lo que yo quiero, que de pronto muchas veces las personas escogen otros caminos y no se sienten tan a gusto. Entonces, en ese sentido, pues me siento muy complacido, pues. Nosotros nos conocimos en Colombia en mi tiempo viviendo por ahí en el 2001 y pues Ujú, tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes formatos. Trabajabas conmigo en mi trío de jazz, a veces éramos más gente, luego estuvimos juntos en Tambores que Cantan, que anteriormente tenía otro nombre. Y en lo personal, creo que para mí fue una gran experiencia conocerte, conocer al resto de nuestros compañeros de trabajo y crecer como seres humanos, porque no ujú. solamente se trataba de hacer música, sino que de comprendernos, entender nuestras personalidades y coexistir de manera pacífica. En ese tiempo, como mencionaste anteriormente, estabas trabajando mucho con los ritmos afro-latinos, Ujú, ¿verdad? Y ya explorando los instrumentos y los ritmos del Oriente Medio. ajá. Cuéntame un poco de tu tiempo trabajando con los tambores batá, que el tambor batá, como siempre decíamos nosotros, es uno de los instrumentos más complejos y a veces menos comprendidos. Ujú. Bueno, digamos que también esa fue una experiencia pues inolvidable porque creo que también fue un proyecto muy interesante, muy bonito, un proyecto también de investigación que fue lo que hicimos con Tambores que Cantan y parte del trabajo que hacíamos con este grupo, que fue un grupo básicamente de investigación y de creación también
fue rescatar un poco esa tradición yoruba, ¿no? Específicamente también un poco la responsable de esto también fue un poco Natalia Pasos. Yes. Y, y fue un trabajo interesante porque realmente en este tipo de tambores se maneja una polirritmia impresionante donde digamos que a nivel de estudio, pues obviamente pues eso a uno le aporta muchísimo. Obviamente también conocer un poco más de la cultura afrocubana, porque pues obviamente esos tambores en algún momento pues se dice que fueron inicialmente africanos, llegaron a Cuba, pero digamos que se quedó en Cuba y en África prácticamente desapareció. Entonces, como trabajo de investigación y de experiencia, pues obviamente fue un trabajo que aporta muchísimo dentro del campo percutivo. Y además, pues obviamente en esa época también trabajábamos no solo el folclore de Cuba, sino de Puerto Rico, de Perú, de Venezuela, de Colombia, bueno, hacíamos diferentes estilos dentro del mismo grupo que fue algo también muy enriquecedor y pienso que también fue algo que aportó mucho a mi conocimiento y a mi carrera como músico. Y creo que además también dimos la oportunidad a la sociedad de ver los ritmos desde otra perspectiva más global, porque creo que éramos de los pocos grupos que tenían un repertorio tan internacional en un solo concepto, ¿verdad? Y de Ajá. esta manera, pues viajamos a Bucaramanga, estuvimos en la Media Torta, estuvimos en el Festival Iberoamericano de Teatro y tocamos muchas audiencias que al final se cuestionaban y de alguna manera exploraban a la par con nosotros. Hablemos de ese espacio de exploración. Ahora que estás trabajando con instrumentos del Oriente Medio, y Ujú. atrás tienes algunos instrumentos contigo también, diferentes Sí, sí. tamaños, ¿verdad? Y diferentes sonidos. Cuéntanos un poquito cómo va este mundo. Bueno, entonces, como te contaba, sí, pues inicialmente, pues yo comencé básicamente con la percusión latina. Tuve la fortuna de tener muy buenos maestros, no solo colombianos, sino también puertorriqueños, cubanos, venezolanos, que también aportaron muchísimo a mi conocimiento. Y en esa búsqueda de estilos e instrumentos, pues como te decía, más o menos hacia el año 2000, me encontré pues con la darbuka, también un poco responsable, en cierta forma Natalia también, y específicamente Mariu, que también la conociste. Sí. Y de ahí en adelante comencé también a investigar y a conocer un poco más del instrumento. Es la darbuka básicamente. Un instrumento que pues en los últimos años digamos que ha sido como uno de los instrumentos más representativos o más relevantes dentro de la percusión de Medio Oriente. ¿Sí? Se conoce como darbuka en Turquía, tabla en Egipto, derbake en países como Siria o Líbano y en algunos otros países se conoce también como dumbek. Básicamente es el mismo instrumento, ¿cierto? Pero dependiendo de la zona, pues obviamente cambia el nombre. De pronto cambia un poco también la anatomía de la darbuka. Esta es una darbuka turca, ¿cierto? Ujú. Donde básicamente los sonidos siempre son los mismos, que son el dun como sonido bajo, el tac como sonido agudo, ¿cierto? Entonces es un instrumento muy versátil, un instrumento que no solo sirve para marcar el ritmo, las células rítmicas, sino también para decorar, para adornar. Es un instrumento que va muy libre. Y curiosamente, pues es un instrumento, digamos, que representa mucho el Oriente Medio y cuando hablamos de percusión de Medio Oriente, tal vez el instrumento más relevante y reconocido. Pero hay otra serie de instrumentos que también digamos que son muy importantes y que inclusive acompañan a la darbuka y que de pronto también son más antiguos, obviamente, que la darbuka, que son los tambores de marco, que también son muy representativos de esta zona de Oriente Medio. Y hablar de los tambores de marco, pues obviamente el principio es un principio básico,
un marco de madera y una piel tensada. Pues originalmente se utilizan, digamos que piel animal, piel de cordero, piel de camello. En estos casos, pues ya en los últimos tiempos se utilizan parches sintéticos que digamos que son más prácticos a la hora de tocar porque no se afectan por los cambios de clima. Cuando utilizamos la piel, pues obviamente si está haciendo calor se sube mucho la afinación, si está haciendo frío se baja la afinación. Entonces, digamos que los parches sintéticos son un poco más fáciles y más prácticos. Un instrumento también, digamos que se utiliza mucho en toda la zona de Oriente Medio, básicamente para marcar los ritmos. Existen también diferentes técnicas de interpretación en diferentes posiciones. ¿Sí? Instrumentos también que son muy digitales. Y también instrumentos que dependiendo de la zona a donde correspondan, tienen también diferentes características. Algunos utilizan cuerdas internas que producen una vibración, ¿sí? Ujú, ujú. Que son muy comunes hacia el norte de África, países como Túnez. Y pues cada uno tiene, digamos que características diferentes. Otro instrumento también que es muy común y muy usado en Oriente Medio, inclusive anteriormente en las orquestas no se usaba tanto la darbuka, sino se utilizaba el rig. Rig lo que traduce es básicamente pandereta. Un poco también el mismo concepto, el marco de madera, la piel tensada, pero las sonajas que también digamos que le dan una característica específica también al instrumento y también una dinámica diferente a la hora de interpretarlo y de utilizarlo en diferentes secciones de las canciones. Ahora que mencionaste las sonajas, luego vienen instrumentos como las pequeñas campanitas, ¿verdad? Los seals o Sí, chinchines los chinchines, o sí, cymbals, exacto. sí, que son más los címbalos, pero miniaturas, podríamos decir. Ajá. Eh, Ahora que estamos también hablando ya de características de movimiento de la música en el Medio Oriente, cuéntame un poco de tu experiencia en la colaboración con bailarines, cantantes y otros músicos de la música del Medio Oriente. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuál es el camino que ves en tu futuro en este aspecto? Ok. Bueno, pues aquí en Colombia digamos que básicamente, o sea, me atrevo a decir que he sido como uno de los pioneros de este movimiento de percusión de Medio Oriente. Los inicios, pues obviamente no fueron nada fáciles porque, digamos que aquí no teníamos maestros con quien estudiar. Eh, la darbuka inicialmente comencé a estudiarla de una forma muy autodidacta, empírica, utilizando un poco lo que ya conocía de la percusión latina, aunque pues la técnica es totalmente diferente, pero eso me ayudó un poco a entender un poco los ritmos, a entender, a tratar de entender, digamos que ese tipo de música, porque es otro Ujú, lenguaje no solo percutivo, sino también auditivo porque pues obviamente en la música de Medio Oriente se usan otro tipo de escalas, tonalidades diferentes, muy diferentes a las tonalidades, digamos que occidentales. Allá se manejan los cuartos de tono, octavos de tono, que para, digamos que nuestro oído es totalmente diferente y raro a veces de escuchar, pero que es la característica fundamental de este tipo de música. Eh,
Entonces, el comienzo, pues no fue fácil. En esta época, digamos que no teníamos recursos como el YouTube, porque ahora en YouTube se encuentra todo. Aunque desafortunadamente, así como hay información muy valiosa, también hay información que no es Acertada. tan veraz, exacto. Ujú, Entonces hay que tener muchas veces, como dicen por ahí, como la información de YouTube, cogerla como con pinzas ujú, ujú. para saber realmente qué es lo que sirve y lo que no. Miguel, Eh, antes de que continúe, vamos a poner unas imágenes para apoyar esta parte de la conversación que va muy relacionado con esto. ok, Permíteme un segundo. Aquí estamos. Bueno, esta es la foto de nuestro conversatorio. Ok, aquí puedes seguir conversando y yo voy a ir pasando las fotos, ¿sí? ok, entonces sí, inicialmente fue de una manera muy autodidacta porque aquí en Colombia digamos que no habían maestros de este género específicamente. Fue tal vez el inicio un poco difícil en ese sentido porque pues fue prácticamente investigar y tratar de entender cómo era este género de música. Por allá por el año, creo que fue como el 2003, o sea, tuvimos aquí en Bogotá la oportunidad de tener un grupo de Israel, Ayair Dalal, que venía él con dos percusionistas y ese fue como el primer acercamiento realmente que yo tuve con una banda en vivo y pues, con nativos de esta zona. Entonces, esa fue como también, digamos que en ese momento, pues obviamente yo estuve muy pendiente de sus conciertos, de sus presentaciones, y allá estaba yo, pues obviamente de cabeza, preguntando, investigando, y tuve la oportunidad también de tomar mi primera clase formal con Eres Mon, que es excelente percusionista de Israel, y eso me ayudó a aclarar muchas cosas con respecto a la técnica del instrumento, con respecto a los ritmos, y ese fue como el inicio, digamos que realmente de entender y comprender mucho más el instrumento. Otra de las grandes, digamos que fortunas que tuve acá en Bogotá también fue creo que por el año 2005 más o menos tener aquí en Bogotá al maestro Osam Ramsi. Creo que en esa Ujú. época tú estabas acá Sí, sí, lo conocí. y tuvimos la oportunidad de conocerlo y también de aprender mucho de él. Al año siguiente, en el 2006, ya me invitó a tocar con él en su show. Hicimos en esa ocasión, él vio nuestro trabajo de tambores que cantan y nos invitó a Natalia y a mí para que tocáramos con él y su ensamble, pues que él antes de llegar a Colombia dijo que quería hacer una fusión con, con la música latina. Y Ujú. entonces en esa ocasión Natalia iba tocando tambores batá, yo iba tocando congas y fue una experiencia también interesante y muy enriquecedora. De ahí en adelante pues obviamente he venido trabajando con diferentes academias, diferentes maestras, obviamente ya con el tiempo y ya con mucho más conocimiento, pues comencé a dictar como los primeros talleres de ritmos árabes para tratar de explicar y que las bailarinas también entendieran un poco más acerca de este estilo percutivo, pues, de sus sonidos, de sus ritmos y también para que entiendan muchas veces la música desde otro punto de vista y también entiendan cómo marcar y puedan percibir mejor la música. Ujú. Entonces, eso ha sido también como parte de mi labor en los últimos años. Aquí vamos a Eh, seguir con el trabajo que realizas con Johanna. bueno, con Joana tal vez sí, de las maestras con las que más llevo trabajando, yo creo que como desde el 2009 tal vez. Ujú. Y todavía seguimos trabajando con Giovanna, haciendo pues talleres y, y también digamos que Giovanna es una de las personas que apoya muchísimo, muchísimo la música en vivo y la percusión en vivo. Entonces con ella hacemos varias clases de percusión
de danza con percusión en vivo. En los shows también, pues en los diferentes ensambles que he tenido, también hemos participado en los shows de Elixir Danza. Y, y digamos que también es una persona que, bueno, aquí a nivel musical también ha apoyado muchísimo este género, este estilo. Entonces también es muy grato trabajar con Giovanna. Cuéntame un poquito de este evento. Bueno, el Git Belly Dance Chance es un evento que organiza Karen Barbie, Ujú, una gran bailarina, amiga. Tuve también la fortuna de conocerla aquí en Bogotá. Ella ama trabajar con la música en vivo. Y una de las orquestas ahorita más, digamos que relevantes de este estilo es la National Arabic Orchestra, que dirige Michael Ibrahim, excelente músico con el que también he tenido la oportunidad de compartir ese escenario. Y ella en sus shows, pues obviamente el año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en el 2021, donde tuve la oportunidad de ver la orquesta. Ellos interpretan básicamente todos esos clásicos de la música árabe que interpretaron pues, los grandes compositores y cantantes, Kalthum, Mohamed Abdel Wahab, Farid Al-Atrash, o sea, y verlo espectáculo es impresionante. Entonces también ahí en este festival he tenido la oportunidad de compartir con otros con otros músicos que vienen invitados también de Los Ángeles, de Houston. Karen está radicada en San Antonio, Texas. Es muy probable también que esté este 2022 en este festival. Y bueno, ahí siempre también aportando pues el conocimiento. He tenido también en años anteriores la oportunidad de dictar talleres ahí en San Antonio, en alguna oportunidad lo hice. ujú. Y con Karen también he dictado talleres talleres y shows. Hemos estado en el Yajal Ayal en Dallas, en el Belly Dance Masters en Orlando, Florida y también en los shows y también he tenido la oportunidad de compartir, bueno, con grandes bailarinas, con Mia Shauri de Puerto Rico, con Silvia Salamanca de España. También pues tuve la oportunidad en algún momento, creo que por el año 2017, de conocer a Gilina, que es una de las grandes bailarinas de este género a nivel mundial y bueno, tuve la oportunidad de conocerla y también tuve la oportunidad de estar como invitado en su compañía Beliance Evolution, donde tuve la oportunidad de estar en la gira, justamente la gira de la costa este en el 2017. 2018 estuve en México con Belliance Evolution y en el 2019 estuvimos en Ecuador con Belliance Evolution. También una experiencia formidable de compartir con grandes bailarines y un montaje pues obviamente espectacular. ¿Aquí estás con quiénes? Bueno, aquí estas son alumnas, digamos que hemos participado en algunos eventos, digamos que ya a nivel privado, ¿cierto? Donde muchas veces se reúnen para bailar y pues siempre la percusión es como la principal protagonista de este tipo de eventos. Ujú. Y muchas, pues muchas de ellas pues obviamente han participado en mis clases, en mis talleres, han pasado por diferentes también escuelas y, y bueno, eso es como la principal actividad, pues estar, digamos que en función de compartir, no solo pues con las bailarinas, con el público, y también digamos que en este sentido también pues enseñar. Hay mucha gente que ya siente y conoce el instrumento y siente mucha inquietud por ese instrumento. Entonces aquí en esta fotografía estoy con Marta Navarrete, que es tal vez de mis alumnas más juiciosas, más comprometidas, más disciplinadas
Y bueno, pues ahí en algunos videos que hemos montado en redes, pues se ve la evolución y el desarrollo y ante todo, pues obviamente el compromiso que ella también, compromiso y respeto también que ha adquirido sobre el instrumento. Entonces Miguel, también valoro. esta foto y estos videos me han llamado a mí la atención, sobre Ujú. todo porque esta pupila realmente comienza con clases virtuales en línea, ¿verdad? Y Eh, aquí no, es, lo que pasa, ¿no? antes ella estaba presencial, pero a raíz de la pandemia, digamos que Continuó ella en línea, continuó en línea. exactamente online. Hemos Sí. seguido trabajando permanentemente y justamente hace una semana nos volvimos a encontrar después de 2 años. Sí, y eso es, Esta, ese es el mensaje de que no hay ningún tipo de excusas o obstáculos para continuar con las prácticas y con el aprendizaje y con el crecer dentro de los espacios cuando la situación así lo amerita. Pero es Ujú. importante, como dices tú, el momento del reencuentro, ver cómo de forma tan orgánica se conectan fácilmente, ¿sí? Sí, ¿no? Y de hecho, digamos que sí, esta situación de pandemia, o sea, a nivel, digamos que artístico, cultural, ha sido uno de los sectores pues mucho más afectados. Em, digamos que ha sido también un poco contraproducente porque pues aunque muchos espacios se cerraron, se abrió la virtualidad y eso también me dio la oportunidad de llegar a otros públicos. Así Entonces es. ahora digamos que tengo pues alumnos en diferentes ciudades de Colombia, en Cali, en Bucaramanga, en Medellín, en Barranquilla, fuera de Colombia, en España, en México, en Ecuador, en Israel, entonces en Estados Unidos. Entonces eso también digamos que ha abierto un poco el espectro y el espacio también para enseñar y para compartir pues obviamente lo aprendido, que ha sido bien interesante. Ahora vamos a pasar algunas imágenes de nuestros comienzos juntos en la Ok, percusión internacional, la latinoamericana y mundial. Y aquí estamos en el Festival Iberoamericano de Teatro, de teatro. ¿verdad? Con este hermosísimos instrumentos de Venezuela. Cuéntales un poquito del Kitiplá. Bueno, estos son básicamente, son cañas gruesas de diferentes tamaños, donde obviamente dependiendo del tamaño, pues la afinación, si es más grande, pues más baja, si es más pequeño, pues mucho más aguda. Y digamos que cada uno tiene una función diferente y cada uno lleva un patrón diferente. Entonces también a la hora, digamos que de interpretarlo y en conjunto se crea pues otra polirritmia también súper interesante, súper interesante. Y es un instrumento pues obviamente bastante desconocido, inclusive Sí. dentro de nuestra cultura latina. Porque pues yo realmente solo lo conozco de Venezuela, no lo he identificado en otro sitio. Y así como ese instrumento, hay muchos instrumentos que también eso era un poco lo bonito e interesante de tambores que cantan, porque ahí dábamos a conocer una cantidad de instrumentos que para el común de la gente no Sí, son, no no son son muy conocidos. familiares. Exacto, entonces tanto por su sonido, por su parte rítmica, su técnica de ejecución, o sea, una cantidad de diferencias que marcan, digamos que en cada uno de los instrumentos que interpretábamos, que pues obviamente nos da, pues a los que lo investigamos y lo practicamos y lo hacemos, un conocimiento muy amplio de lo que es la percusión. Y pues obviamente para el público también es interesante conocer un poquito a nivel percutivo y cultural de otros países, de otras etnias, entonces un trabajo bien interesante. Sí, creo que de alguna manera, como comenzamos la conversación, este proyecto refleja la unidad en la diversidad, porque llevamos diferentes culturas a un solo espacio
y a un público muy diverso también. Bueno, ahora vamos a cerrar con este video. Eso. De esa manera terminamos prácticamente nuestro conversatorio poniéndole música a nuestra vida y pidiéndote, Miguel, que envíes un mensaje sobre la diversidad, la inclusión, la participación, ¿verdad? Y las oportunidades. Bueno, yo pienso que una de las actividades digamos que nos llevan a eso, a la participación y a la inclusión, yo creo que es la música. Es un lenguaje universal que, digamos, que nos ayuda a conectarnos, a compartir, ¿cierto? Todas estas experiencias musicales, culturales, digamos que a nivel cultural, pues obviamente la globalización, pues no es solo un fenómeno político, económico, sino ahora es un fenómeno cultural y especialmente la música, digamos que ya está más cercana a todos, ¿cierto? Y la música también de diferentes culturas, de diferentes corrientes, está más cercana a todos nosotros. Y básicamente la música, pues, ¿qué nos genera? Nos genera bienestar, alegría. Siempre la música está presente en las celebraciones y ojalá esto nos sirva como para, en vez de separarnos, nos una un poco más entre los mismos pueblos y dejar un poco también todas estas diferencias de pensamiento y tratar de luchar por una causa en común, ¿cierto? Y también en estos tiempos tan complicados, también entre todos poder salvar el planeta que bastante lo necesita. Miguel, nuevamente, gracias. Y decimos no a la injusticia, no a la exclusión, no a la discriminación, no a los estereotipos, no a la negatividad y sí a la unidad en la diversidad. Gracias, Miguel. Gracias, Wani, por la invitación. Hasta la vista. Gracias a todos.